Gracias a Dios por la vida que nos ha dado, porque nos permite una vez más compartir estos minutos a través de este sistema. Bienvenidos, pónganse cómodos. Estaremos orando es decir, al finalizar este espacio, estaremos orando por cada una de las peticiones. Si ustedes tienen a bien, ya pueden comenzar a escribirlas ahí en el chat. Aunque no las leamos, Dios conoce su petición y Él es todo suficiente para suplir nuestras necesidades. Bienvenidos a esta célula virtual. Danilo, buenas noches. Buenas noches, apóstol. Oramos, por favor. Amado Señor y Padre Celestial, amado Espíritu Santo, gracias por esta célula. Gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es real, tu palabra es viva y eficaz. Sometemos, Señor, en este momento todo nuestro ser, quita toda distracción, cansancio, mal pensamiento, y declaramos, Señor, que será una célula extraordinaria, conforme a tu bendición, conforme a tu palabra. Gracias por los milagros, Señor, vamos a orar y tú nos vas a contestar. Gracias, Padre Celestial, bendecimos cada persona, familia que se conecta, que nos escucha también, Señor, a través de la emisora, en las cárceles, hospitales, transportes, Señor, en sus casas, oficinas, Señor. Gracias por lo que vas a hacer, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Leemos el Salmo capítulo 146. Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros. Al huérfano y a la viuda sostiene. Y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre. Tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Bueno, este es el Salmo 146. Dejamos un texto para meditar durante la semana. Seguramente usted lo hizo y lo recordamos. Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Lo repetimos? Muy bien. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8, 28. Para esta semana tenemos el Salmo 107, versículos 19 y 20. Pero clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó, y los libró de su ruina. Pero clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó, y los libró de su ruina. Muy bien. ¿Lo repetimos? Todos. Pero clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra, y los sanó, y los libró de su ruina. Meditemos en ese texto. Meditar es pensar, repetir, pensar, repetir. Hagámoslo, porque de esa manera la palabra se interioriza en nuestro espíritu. Vamos a alabar al Señor. Ya vienen las preguntas y respuestas. Bendecir tu nombre por quien eres tú. Santo, santo, tú eres digno, y el cantarte es su honor. Rey de gloria, Dios grandioso, tu nombre es santo. Levante sus manos y adore. Las naciones y el universo fueron hechos con tu voz. En la tierra se
Muy bien, vamos a continuar con la lectura de la epístola a los Romanos. Ya vamos en el capítulo 11 y de cada texto estamos tomando una pregunta. Ahí mismo se encuentra la respuesta. Preste atención a la lectura del versículo y podrá responder fácilmente. Primera pregunta. El pueblo de Israel, por causa de su incredulidad, fue desgajado del olivo. ¿Qué debe hacer para ser injertado nuevamente? Nuevamente le repito la pregunta. El pueblo de Israel, por causa de su incredulidad, fue desgajado del olivo. La pregunta es, ¿qué debe hacer para ser injertado nuevamente? Romanos 11:23. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. La pregunta, el planteamiento de la pregunta. El pueblo de Israel, por causa de su incredulidad, fue desgajado del buen olivo. La pregunta, ¿qué debe hacer para ser injertado nuevamente? Romanos 11:23. La respuesta, no permanecer en incredulidad. Dejar de ser incrédulo. Esa es la respuesta. Siguiente pregunta. ¿Por qué Dios los puede volver a injertar? Romanos 11:23. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. La pregunta, ¿por qué Dios puede volver a injertar al pueblo de Israel en el olivo? La respuesta es, porque Dios es poderoso, por su omnipotencia. Siguiente pregunta. El pueblo gentil por naturaleza, nosotros los gentiles pertenecemos al olivo silvestre. Entonces, ¿quiénes son las ramas naturales? Romanos 11:24. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? El pueblo gentil por naturaleza pertenece al olivo silvestre. Entonces, la pregunta, ¿quiénes son las ramas naturales? Según Romanos 11:24. La respuesta, el pueblo de Israel. Es el pueblo de Israel lo que considera la Biblia como las ramas naturales del olivo. Siguiente pregunta. ¿Hasta cuándo el pueblo de Israel estará endurecido en parte? Romanos 11:25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado en la plenitud de los gentiles. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. La pregunta, ¿hasta cuándo el pueblo de Israel estará endurecido en parte? Romanos 11:25. La respuesta, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Siguiente pregunta. ¿Qué sucederá luego que haya entrado la plenitud de los gentiles? Romanos 11:26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. La pregunta, ¿qué sucederá luego que haya entrado la plenitud de los gentiles? Romanos 11:26. Todo Israel será salvo. Última pregunta, ¿de dónde viene el libertador de Israel? ¿Y qué hará con la casa de Jacob? Romanos 11:26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador,
que apartará de Jacob la impiedad. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Esta es la última pregunta por hoy. ¿De dónde viene el libertador de Israel y qué hará con la casa de Jacob? Romanos 11:26. La respuesta: viene de Sión y apartará a Jacob de la impiedad. Gracias por su participación, lo felicito por sus respuestas acertadas y les reitero también el agradecimiento y oro para que el Señor sea multiplicando sus finanzas. Gracias por su generosidad, por las consignaciones que han hecho a la tesorería del templo. Esas donaciones las estamos invirtiendo en la expansión del reino de Dios. Que Dios bendiga su vida más y más, su economía sea liberada y bueno, lo que viene, según la palabra del Señor, son cosas grandes que nos sorprenderán, cosas buenas vienen de parte de Dios. Ya nos preparamos para escuchar a Ivonne, quien nos comparte la palabra en esta noche. Ahora, cuando te comuniques a nuestros números fijos de la Iglesia Cristiana Paz, sede principal, marca así: 601-744-2851, 601-247-6106. Recuerda, 601-744-2851, 601-247-6106. Recibe información a través de WhatsApp o Telegram 304-664-5248. Síguenos en redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram y Twitter. Visita www.iglesiacristianapay.org. Somos Iglesia Cristiana Paz. Un saludo para todos ustedes, qué alegría estar de nuevo aquí en la célula Paz en casa. Un abrazo muy especial para todas las personas que nos escuchan a través de los 88.4 en el FM, a través de Ambiente Estéreo, la radio que sí quieres. Muchas veces hemos encontrado personas en nuestro camino que han tratado de apocar o de dañar cada una de las cosas que nosotros pretendemos realizar, nuestras ideas, la restauración de alguna situación de algún área de nuestra vida, tal vez un proyecto que tenemos, un emprendimiento, y nos encontramos con personas que son envidiosas, personas que quieren llegar a dañar esa idea, ese deseo que hay en nuestro corazón. Pero la palabra del Señor es tan hermosa que nos regala una palabra para que usted y yo nos fortalezcamos y para que decidamos seguir emprendiendo a pesar de esas palabras que el enemigo usa a través de diferentes personas. Dice Números 23:23, porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. Así que todas las personas que nos desean mal, lo que en realidad están haciendo es promoviéndonos, y lo que están haciendo finalmente es volviéndonos, convirtiéndonos en personas más pudientes y ricas. Y tenemos que recordar lo que dice la palabra, que nosotros podemos hacer lo que Dios dice que podemos hacer. Y hay una persona que me gusta mucho y que encontramos en la palabra del Señor en el capítulo 26 del libro de Génesis. Estamos hablando acerca de Isaac. Isaac es una persona que un día decidió emprender, arrancar un camino, caminar por ese camino y llegar a un punto. Cuando él llega a esa región donde el Señor le ha dicho que debe llegar, él se encuentra con una situación difícil, se encuentra con una situación que tal vez él no esperaba encontrarse. Y yo sé que hay muchas personas que nos están escuchando en estos momentos y que a lo mejor están tratando de emprender, de generar algún tipo de negocio en su vida y de levantar alguna empresa. Tal vez se fueron a otro país, a otra región de nuestro país, y están tratando de levantarse y se han encontrado con alguna situación que no esperaban, que no estaban dentro de sus planes, ni dentro de su idea, ni dentro de su cronograma. Algún obstáculo se ha levantado, y esto fue lo que le sucedió a Isaac. Quiero que leamos Génesis capítulo 26, versículo 12 al 14. Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová
El varón se enriqueció hasta hacerse muy poderoso y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Estamos leyendo los versículos 12 al 14 de Génesis capítulo 26, pero cuando leemos el contexto nos encontramos a un Isaac en una tierra que no conocía, unos vecinos que ni siquiera hablaban el idioma que hablaba en ese momento Isaac, el idioma en todo sentido, el espiritual, el emocional, no había comunicación asertiva, a lo mejor la región tenía otro lenguaje verbal que ellos manejaban, y es muy importante recordar esto porque cuando dice la palabra que él aumentó sus finanzas y que se convirtió en una persona riquísima, el inicio de Isaac en ese lugar fue diferente, fue difícil en principio, porque en ese lugar se registró una hambruna, dice Génesis capítulo 26, versículo 1. Y el Señor le dijo a Isaac que no se fuera a Egipto, que él más bien se fuera a la tierra que el Señor le iba a mostrar. En ese momento Egipto tenía recursos suficientes como para que las personas que acudieran a ese lugar pues tuvieran de alguna manera un sustento, que no pasaran por la hambruna que estaba pasando el resto de la tierra. Y lo que hizo Isaac fue no irse para Egipto, hacer caso de lo que el Señor le dijo y por supuesto irse a la tierra que el Señor le mostró. Ahora, en ese relato de la palabra del Señor, en lo sucedido a la vida que nos muestra la palabra acerca de Isaac, también tenemos principios. Hay un principio hermoso que encontramos en la vida de este hombre y que es una enseñanza y un ejemplo para nosotros, porque el Señor nos ha dejado su palabra para que nosotros la veamos como ese ejemplo, para que meditemos en los principios y en los preceptos del Señor. Y es el principio de la perseverancia y de la persistencia. Cuando vamos al idioma hebreo encontramos una palabra para expresar el significado de estas dos palabras, perseverancia y persistencia, y es la palabra matmid, que significa persistente, diligente, continuo, tenaz. Eso quiere decir que el principio de la perseverancia y de la persistencia habla de mantenerse firme, constante en la procesión o en la consecución de ese objetivo, de esa meta que nos hemos propuesto, tener una disposición a mantenerse tenaz, a trabajar eficazmente para alcanzar esos objetivos. Y en Génesis 26 encontramos a este hombre, Isaac, un hombre de Dios que estaba dispuesto a perseverar y a persistir hasta obtener la bendición que él estaba deseando, que el Señor le había prometido a él. Y lo primero que vemos en Génesis capítulo 26 es que nosotros no debemos ceder a la circunstancia difícil, a la situación económica, a la inflación alta, a la escasez de trabajo, al cierre de puertas laborales, al recorte de personal. Nosotros no debemos estar sometidos a estas circunstancias difíciles, a un divorcio, a una separación, a la viudez. Nosotros no podemos ceder a esa circunstancia difícil. En este caso, esa es la primera tentación, la tentación de irnos a un Egipto, de irnos a ese negocio que sale de alguna manera fácil, al abrir un hueco para cerrar otro, a irnos de pronto a esas personas que prestan a diario y lo que hacemos es endeudarnos y quedar esclavos del sistema financiero. Pero nosotros no podemos ceder a esas tentaciones, no podemos ceder a la circunstancia difícil. Y eso fue lo que hizo Isaac. Isaac no cedió a la circunstancia difícil que estaba viviendo en esa tierra. No permitió que su familia cediera a la tentación de irse a un lugar que no lo iba a prosperar finalmente, sino él decidió quedarse en la tierra que el Señor le había entregado. Y esto nos muestra el segundo principio que encontramos en Génesis 26 en la historia de Isaac, y es escuchar a Dios, porque Dios le prohíbe a Isaac descender a Egipto, ir a ese lugar a refugiarse. Y esto lo que nos enseña a nosotros es que no podemos
llegar a actuar de una manera contraria a lo que hemos recibido de la palabra del Señor. Recordemos que el Señor nos habla a través de su palabra principalmente, a través de visiones, a través de sueños, a través de alguna persona que Él envíe y que nos diga algo que podemos nosotros también encontrar reflejado en la palabra del Señor. El Señor le dijo: vete a la tierra que yo te daré y que te daré por posesión como lo prometí a tus padres. Tal vez Isaac no tenía un mapa, él no tenía un Waze, él no tenía acceso a Google para poder encontrar esa tierra y visualizarla primero. Él no tenía espías como lo hizo en su momento Moisés, sino que simplemente él hizo lo que su padre había hecho ya hacía un tiempo, y era irse de su tierra y de su parentela. Lo mismo hizo Isaac. Él escuchó la palabra del Señor. Veamos por favor el versículo 3 de Génesis 26. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Qué hermoso, porque le dice habita como forastero, es decir, no conocía a nadie, no tenía un familiar, no tenía una persona vecina, no tenía a alguien que lo esperara en ese lugar de pronto para ofrecerle un empleo o un terreno donde él pudiera desarrollar sus actividades. Simplemente él se fue prendido de la palabra del Señor y allí comenzó a trabajar en lo que el Señor le dijo que debía trabajar. Y esto quiere decir que Isaac no solo escuchó a Dios, sino que nos muestra el tercer principio, y es obedecer, porque nosotros debemos ser oidores de la palabra del Señor, sino también hacedores de la palabra del Señor. Cuando leemos los versículos 4 y 5 de Génesis 26, encontramos allí que Isaac obedeció y por lo tanto él recibió la bendición como consecuencia a la obediencia. Leamos por favor Génesis capítulo 26, versículo 4 y 5. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Debemos actuar de acuerdo a la palabra del Señor, de acuerdo a lo que Él nos está diciendo en su palabra y nos está mostrando, porque la obediencia siempre activa el poder de la bendición, a pesar de lo que estaba sucediendo a su alrededor, porque cuando Isaac llegó a este lugar, cuando él se instaló en Gerar, él no se encontró con buenos amigos, con los mejores amigos, con los nuevos mejores amigos, no, él se encontró con gente difícil, con gente hostil, con gente que siempre ha sido enemiga del pueblo de Israel, y estamos hablando de los filisteos. Y sin embargo, en medio de ese lugar hostil, difícil, con hambruna, con dificultades, él decidió escuchar y obedecer la palabra del Señor. Pero hay otro cuarto principio, y es que Isaac sembró donde Dios le dijo y le había indicado que él lo hiciera. Esto es supremamente importante, porque de acuerdo a la siembra es que nosotros obtenemos la cosecha, y esta es una ley espiritual que la palabra del Señor nos enseña. Isaac invirtió, él dio la semilla, y él no pudo escapar de esa ley, de la respuesta a esa ley espiritual. Y mire lo que dice el versículo 12, dice que en aquel año Isaac cosechó al 100 por 1. Y yo creo que esto nos recuerda ese porcentaje que también el Señor Jesucristo le habló a Pedro y nos habló a nosotros, y Él nos promete que si nosotros sembramos vamos a cosechar al 70, al 30, pero también al 100 por 1. Y esto me gusta muchísimo, porque nosotros a veces de manera equivocada sembramos en tierra ajena, sembramos en Egipto, sembramos en otras personas. Creemos que el sembrar a través de la realización de diferentes obras activamos el poder de la bendición, pero no es así. El Señor es muy explícito en Malaquías 3:10 diciéndonos en dónde nosotros debemos sembrar, a dónde debemos llevar esa semilla. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde.
Y el quinto principio que podemos aprender hoy en esta palabra de Génesis capítulo 26, viendo un poco el desarrollo de la vida espiritual de Isaac y de su vida natural, es decir, la acción que él tomaba de recibir esa palabra rema del Señor en su vida, es hacer caso omiso a las palabras envidiosas. Iniciamos recordando que todas las personas en algún momento de nuestra vida nos encontramos con otras personas que han sido instrumentalizadas por el enemigo y que a través de las palabras que el enemigo ha puesto en ellos y que ellos nos hablan, pues tratan de desmotivarnos, de desilusionarnos en la consecución de nuestros objetivos, pero nosotros tenemos que hacer caso omiso de esas palabras. A Isaac también le ocurrió, a él le llegaron personas envidiosas, personas que lo hicieron movilizar de alguna manera. Recordemos que él abrió 3 pozos, cada vez que abría un pozo venía alguien, se levantaba en contra de él, le decía palabras para desmotivarlo y sin embargo él siguió perseverando y persistiendo en ese lugar. Y por supuesto, las personas incrédulas siempre nos van a atacar. Las personas incrédulas que aunque hayan recibido a Cristo Jesús en su corazón, pero no crean en la palabra del Señor, algunas veces se van a levantar y nos van a decir: no lo hagas, eso no está de acuerdo, lo vas a fracasar, a mí me pasó, a fulanito le pasó. Pero nosotros sabemos que con Dios todo es posible. Y eso fue lo que tenía tan claro Isaac en su vida. Dice el versículo 14 de Génesis 26, y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Le tuvieron envidia, pero al final ellos reconocieron, los propios enemigos de Isaac, reconocieron la prosperidad de Isaac, tuvieron temor de él, dice la palabra, reconocieron que Dios estaba con Isaac, con su siervo, y ellos buscaron su protección y por supuesto confesaron que Dios era la fuente de esa provisión. Leamos por favor el versículo 26 al 29 de Génesis 26. Y Abimelech vino a él desde Gerar, y a Usad, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército, y les dijo: Isaac, ¿por qué venís a mí? Pues ¿qué me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros? Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz, tú eres ahora bendito de Jehová. Definitivamente, y ya concluyendo nuestro mensaje en este día, recordemos que Dios bendijo la obediencia de Isaac. Él activó con estos principios la bendición del Señor y como consecuencia de esa bendición del Señor, él pudo enriquecerse. Dice el versículo 13 que Isaac se enriqueció, fue prosperado, se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Así que como podemos verlo, el Señor prosperó a Isaac y él pudo encontrar en el Señor esa fuente de prosperidad, esa fuente de paz, esa fuente de poder que él necesitaba para establecerse, para llegar a cumplir los objetivos y las metas que se había propuesto. Y esa es la ley de la perseverancia. Definitivamente nos enseña que el dar, que el sembrar son actos continuos y nosotros debemos perseverar, debemos persistir en estos actos, en el sembrar, en el dar y sobre todo para la obra del Señor, para la expansión del evangelio de la palabra del Señor. Así que hoy quiero invitarlo a que usted haga parte de la familia del Señor, a que usted sea hermano nuestro en Cristo, porque esto nos posibilita a que nosotros podamos llegar a acceder a todas las bendiciones, el bienestar general en nuestra vida, la salud, la prosperidad, la redención, la justificación y por supuesto un establecimiento en el éxito que el Señor quiere para todos nosotros, porque Él dice en su palabra que Él desea que nosotros seamos prosperados en todas las áreas de nuestra vida. Así que quiero invitar a Danilo a que haga la oración de fe y usted por favor donde se encuentra repite después de él estas palabras con conciencia, recibiendo a Cristo Jesús en su corazón porque su vida cambiará para siempre. Amén. Yo lo voy a guiar con esta oración, pero antes quiero explicarle algo. La salvación es por fe, no es por obras. Y fe
es creer con total convicción, primero de que Jesús es el Hijo de Dios, que murió en la cruz del Calvario, pero el tercer día resucitó. Y esta oración es invitarlo a Él a que venga a vivir en nuestro corazón y a ser Hijo de Dios. Si yo lo creo, lo voy a vivir, es una realidad. Así que cierre sus ojos, repita conmigo, pero recuerde, con fe, haga esta oración. Señor Jesucristo, hoy te pido perdón por todos los pecados que he cometido hasta el día de hoy. Reconozco que soy pecador, estoy arrepentido, lávame con tu preciosa sangre, la misma que derramaste en la cruz del Calvario. Lávame, Señor, quita todos mis pecados para siempre, aniquílalos de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te invito a que vengas a vivir en mi corazón. Te acepto como mi Señor y mi Salvador. Ahora que soy tu Hijo, Espíritu Santo, tú que vives en mí, guíame a toda verdad y lléname con tu presencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si usted ha hecho esta oración con nosotros, aquí aparecen unos teléfonos, contáctese, queremos hablar con usted y le doy 3 consejos importantes. Primero, adquiere una Biblia, comienza a leer la palabra en el Nuevo Testamento con los Evangelios. Segundo, ore. Orar es hablar con Dios. Orar es un deleite bilateral. Dios se deleita con nosotros y nosotros con Dios. Orar es estar en la sala del trono de Dios y compartir, interactuar con Él. Y tercero, congréguese. Esta es su iglesia, la Iglesia Cristiana Proyección del Alcance Internacional PAI. Escúchenos también por la emisora, edifíquese, medite en la palabra. La emisora es Ambiente Estéreo 88.4 en el FM. También nos puede escuchar a través de la aplicación Ambiente Estéreo, que es gratis en todas las plataformas, o www.ambientestereo.fm. En estos momentos vamos a orar por sus peticiones. Sabemos que ustedes han escrito muchas peticiones a través del chat. Tal vez en este momento no las vamos a leer, pero sabemos que Dios conoce nuestros corazones. Él sabe también el momento indicado de darnos la respuesta, pero nosotros tenemos que visualizar esa respuesta antes de verla físicamente como una realidad. Espiritualmente ya tenemos que ver la realidad de aquella petición que nosotros estamos realizando. Recuerde que en tiempos de crisis el Señor aún sigue siendo nuestra fuente de provisión y de bendición. Él no depende de un gobierno, Él no depende de las circunstancias económicas de un país, sino que Él es muy rico y Él es muy generoso y Él es nuestro Padre dadivoso. Así que si usted tiene en este momento una petición, cierre sus ojos, ponga si quiere su mano en el radio, sobre el celular, o tal vez si nos está sintonizando a través de un televisor, ponga su mano allí y por la fe vamos a orar, porque el Señor obra por medio de la fe de cada uno de nosotros. Señor, gracias te damos en esta tarde, Señor, en esta noche, porque tú eres, Señor, nuestro Dios poderoso. Señor, tú eres el Dios vivo que nos habita. Señor, gracias porque somos tu templo, Señor, porque tu sangre preciosa nos ha redimido, porque en nosotros está tu ADN, está tu vida, Señor. Y hoy, Padre Celestial, colocamos delante de ti, Señor, todas las peticiones que tenemos, Señor. Tú eres el que conoce el corazón de cada persona que escucha este mensaje donde quiera que se encuentre, Señor. Tú conoces las peticiones que esta persona tiene en cualquier lugar, cada uno de nosotros, Señor. Tú dices que tú envías tu palabra, Señor, y somos sanos. Dios, gracias, Señor poderoso, porque hiciste una obra maravillosa en la cruz del Calvario, Señor, porque nos redimiste, porque nos liberaste del reino de las tinieblas y nos trasladaste al reino del amado Hijo. Señor, gracias porque te pertenecemos. Señor, gracias por esta redención tan grande, Señor, que has hecho en nuestra vida. Hoy reprendemos en el nombre de Jesús y con el poder y la autoridad que nos has entregado, Señor, todo espíritu de las finanzas rotas, Señor, todo espíritu de pobreza, de miseria en los hogares, Señor, lo reprendemos en el nombre de Jesús, Señor, y lo desechamos, Dios. Reprendemos todo espíritu de enfermedad que haya en la vida de nuestros hermanos, Señor,
Señor, y ordenamos a esos órganos enfermos, Señor, que se restablezcan, que vuelvan a su normalidad. Todo efecto negativo que haya tenido la vida mala de la enfermedad en los cuerpos de nuestros hermanos queda desabastecido, anulado en el nombre de Jesús, Señor. Y vemos por la fe cada uno de nosotros sobre nuestros cuerpos cómo regeneras cada uno de nuestros órganos, Señor. Vemos cómo regeneras cada una de nuestras células en el nombre de Jesús, Señor. Gracias por la restauración de los hogares. Gracias, Señor, porque vemos a nuestro esposo, a nuestra esposa cambiado, buscándote, Señor, entregándose a ti, predicando tu palabra, Señor. Gracias porque aquellos hijos que en un momento fueron rebeldes ya no lo son, y lo visualizamos por medio de la fe, Señor. Gracias porque tu presencia está en nosotros, porque tú nunca nos dejas y nunca nos abandonas, Señor, y siempre quieres prosperarnos conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros, por escuchar la palabra del Señor, estudiar juntos. No se olvide que aquí en la Iglesia Cristiana Pai usted tiene una familia que lo espera con los brazos abiertos. Un abrazo para todos y nos encontramos el próximo miércoles en la célula Pai en casa. Este domingo tenemos una cita a las 7 de la mañana en nuestro canal de YouTube y a las 9 de la mañana en nuestra página de Facebook. Búsquenos como Iglesia Cristiana Pai y comparta el mensaje dominical del apóstol Enrique Torra. Iglesia Cristiana Pai. Juntémonos y alegrémonos online con el Señor.